Bienvenidos a esta clase de Romanos. Hoy nos toca Romanos 8, del versículo 5 hasta el versículo 13. Voy a leer el texto para comenzar con esta clase. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos aquí, se puede decir, el corazón de Romanos 8. Romanos 8, en un sentido, siendo el corazón de todo el libro de Romanos aquí. Y lo que quisiera hacer hoy día es avanzar versículo por versículo. En algunos casos va a ser en pares, porque veo que Pablo aquí, por ejemplo, 5 y 6, los versículos 5 y 6 forman un par, 7 y 8, de ahí hay un pequeño resumen en el versículo 9, de ahí 10 y 11 y 12 y 13. Pero vamos versículo por versículo, buscando entender lo que Pablo quiere explicarnos aquí. 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí Pablo está enfatizando el concepto de la mente. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, se puede añadir ahí, piensan en las cosas del Espíritu. Él está aquí, Pablo está aquí marcando esta distinción clave entre la carne y el Espíritu. Y si tu mente corre a Gálatas 6, ahí está bien el concepto de que la carne es opuesto al Espíritu. Es como carne versus espíritu, son totalmente opuestos. Esta pelea tiene lugar en nuestros corazones, en nuestros cuerpos mortales, en nuestros deseos, en nuestra mente, en todo lo que significa ser un ser humano creyente, porque el no creyente no tiene el espíritu, solo la carne. Pero él está describiendo esta pelea entre la carne y el espíritu. Y específicamente enfatiza el hecho de que en la mente ocurre esta pelea, versículo 6, porque el ocuparse, y por si acaso el término griego ahí, el ocuparse, es igual a lo que el término arriba donde figura piensan. Pablo está jugando con este término de la mente, porque el ocuparse, pensar conforme a la carne, es muerte, dice, pero el ocuparse o pensar según el Espíritu es vida y paz. Ahora, este es el resumen de su punto principal aquí, que hay por un lado la carne y por otro lado el Espíritu. Ambos en nuestra mente, en todo nuestro ser, están peleando, deseando dominar en nosotros. Y el versículo 5 es la descripción de que los que son de la carne, los que no son creyentes en verdad, los que solo tienen la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu, los que en verdad hemos recibido esta nueva vida y somos creyentes verdaderos, los que son del Espíritu
piensen en las cosas del Espíritu. Y ahí es como que en el versículo 6 quiere llevarlo más allá. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, marca carne y espíritu. Y si vives conforme a la carne, el resultado es muerte, muerte eterna. Y muerte en el sentido de que todo lo que sale de la carne produce muerte. Otra vez pienso en Gálatas 5 y la lista ahí de las obras de la carne. Cuando Pablo ahí describe esta misma batalla, carne y espíritu, nos da una lista de lo que la carne produce. Y es todo carnal, malo, produce muerte, todo negativo, todo lo que va en contra de lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Pero lo que el Espíritu produce en nosotros, según Gálatas 5, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, todo ese fruto del Espíritu Santo. Aquí lo resume en el versículo 6 simplemente con vida y paz. Pablo está marcando lo que es de la carne, muerte, lo que es del Espíritu, vida y paz. Y son opuestos, Espíritu y carne. Y mira, inmediatamente debemos darnos cuenta de lo que era en el versículo 9, va a aclarar de manera muy clara ahí. El hecho de que si tenemos el Espíritu en nosotros, de hecho, el Espíritu pelea contra la carne, pero lo que es, pero debemos como creyentes confiar en el hecho de que el Espíritu es el que en el fondo, en el fin, va a ganar en nosotros. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El problema es que vivimos todavía en una situación en que el Espíritu está en nosotros, obrando vida y paz, pero en nuestro cuerpo mortal persiste la presencia de esta carne pecaminosa. Ahora, entre 7 y 8, los versículos 7 y 8, Pablo está describiendo cómo es la carne, cómo funciona la mente de la carne. Y simplemente está aclarando que todo lo que viene de la carne es pecaminosa. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne. Y aquí, los designios, otra vez, es el mismo término que figura en el versículo 6, que tiene que ver con la mente. La manera en que la carne piensa. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Completamente, totalmente hostil, totalmente opuesto a todo lo que Dios por medio de su Espíritu desea hacer y formar en nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Es imposible. Mira cómo termina el versículo 7. Ni tampoco pueden. Entonces, todo lo que viene de la carne, todo lo que la carne piensa, todos los designios de la carne son opuestos a la voluntad de Dios, enemigos, enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios porque simplemente no pueden. Hay que entender que Pablo está marcando algo que para nosotros a veces es un poco difícil aceptar. Especialmente viviendo nosotros en un contexto moderno, en el que la psicología moderna quiere enseñarnos, nos enseña, nos quiere enfatizar con nosotros el hecho de que en nosotros hay algo bueno, recuperable, algo redimible, y lo que necesitamos es añadir mejores influencias, más educación, mejor ambiente en el hogar, etcétera, para que lo que es bueno en nosotros puede dar vida. Y Pablo nos está enseñando que lo más natural en nosotros no es nada bueno, es completamente hostil, enemigo hacia Dios, delante de Dios, y no lo que hay naturalmente en nosotros no se sujeta a la ley de Dios,
ni tampoco puede. Y hay que recordar que Pablo todavía tiene en su mente lo que enseñó en el capítulo 7. Esto de que la ley es buena, el problema es el pecado en nosotros. Y lo que él está aclarando aquí es que nadie puede realmente vivir conforme a la ley solo viviendo en la carne. Y pienso, por ejemplo, en Nicodemo, ahí en Juan 3. Toda su vida, en su propia carne, buscó vivir conforme a la ley. Y viene Jesús y le dice, eso no vale. Tu carne, lo que es de la carne es carne, dice, lo que es del espíritu es espíritu. Y Nicodemo, en su carne, buscaba honrar la ley y no podría hacerlo. Por eso Jesús viene y le habla de manera dura, le dice, todo lo que tú has hecho no vale nada, porque en verdad toda tu búsqueda de vivir conforme a la carne ha sido en tu propia, vivir conforme a la ley, ha sido en tu propia carne, por el poder de tu propia carne, por eso no vale, porque la carne no puede agradar, no puede sujetarse a la ley verdadera de Dios. Entonces un fariseo podría vivir conforme a ciertas leyes o la letra, pero no el espíritu de la ley. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que lo que necesitas es nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Y ahí va Pablo con este concepto. Esa nueva vida en nosotros es el Espíritu que mora en nosotros. Es el Espíritu, según el versículo 6, que produce vida y paz. Lo que es de la carne solo es muerte. Por eso Nicodemo, aunque buscaba vivir conforme a la ley en las cosas exteriores, iba rumbo a la muerte. Era necesario para él y para nosotros, para todos, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Versículo 9. Mas vosotros, y ese vosotros es creyentes verdaderos, los que realmente hemos pasado de muerte a vida, los que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Mira cómo habla de los creyentes verdaderos aquí. Mas vosotros no vivís según la carne. Y mira, ese término no es un imperativo. Pablo no nos está diciendo, no nos está mandando todavía a que vivamos no según la carne, sino según el Espíritu. El verbo es un verbo indicativo, en el presente. Entonces, él está simplemente hablando de algo que es, que existe, que es real. Vosotros no viven... Ustedes no viven según la carne, indicativo. No es lo que está pasando, sino según el Espíritu. Ahora, ¿cómo puede decir eso? Aquí Pablo escribiendo a creyentes que ni conocía. Roma, él nunca había viajado a Roma, habló de su deseo de querer... de su deseo de llegar a Roma, pero él no conocía personalmente a estos creyentes. ¿Cómo podría hablar así, diciendo que ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu? El resto del versículo 9 lo explica. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, su punto es esto. Si el Espíritu de Dios mora en ti, vas a vivir según el Espíritu. El Espíritu va a comenzar a dominar en ti. Ahora, ya entendemos, según Romanos 7 y Romanos 6, Pablo ya ha tratado con esta pelea de que lo que quiero hacer guiado por el Espíritu de Dios, muchas veces no lo hago por esta carne pecaminosa que persiste en mí. Pero Pablo aquí en Romanos 8 quiere asegurarnos de algo. Y creo que se puede resumirlo así. Que si el Espíritu de Dios realmente mora en mí, si realmente soy creyente verdadero, el Espíritu en algún momento va a comenzar a dominar en mi vida. Y voy a comenzar a vivir
conforme al Espíritu. Porque en el fondo, la nueva vida que Dios da es más fuerte que la muerte que la carne quiere producir en mí. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y con la última frase del versículo 9 lo aclara plenamente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple. Si el Espíritu no mora en ti, no eres de Cristo, no eres creyente, no has sido convertido. Mira, un par de cosas quiero decir aquí. Uno, Pablo está poniendo muy claro el hecho de que lo que nos corresponde es esa autoexaminación. Si observamos el transcurso de nuestra vida desde el punto que creemos que hemos sido convertidos a Cristo, y si observamos que la carne persiste dominando, y digo dominando, no digo que la carne sigue con influencia, eso de hecho, pero si observamos que la carne domina todo lo que hacemos, que en verdad no hay deseos nuevos, sino que la carne domina en nosotros, es correcto hacernos la pregunta que Pablo hace aquí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu, si no hay evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti, es correcto que te hagas esa autoconfrontación de que o he sido convertido o no. Y no quiero que confundan el hecho de la influencia en la carne. Todos vivimos con esa influencia. La pregunta es si el Espíritu de Dios realmente está ganando, dominando consistentemente en nuestras vidas. Ahora, noten aquí, solo quiero mencionarlo y seguir. Pero noten aquí la manera en que Pablo trata con Dios el Padre, el Espíritu y Jesucristo. Otra evidencia de la Trinidad vemos aquí en el hecho de que puede hablar del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y es obvio que está hablando de la misma cosa aquí. Ahora, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, y ahí está, es posible. Me pongo en el lugar de Pablo. Es posible, dice Pablo, que estoy hablando con algunos que no tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, estoy hablando, Pablo dice, a los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí algunas traducciones de la Biblia traducen el término el Espíritu con mayúscula, como que Pablo se refiere aquí al Espíritu de Dios, otros con minúsculo, es decir, que Pablo está hablando del Espíritu del hombre. A mí me parece que Pablo tiene aquí, que lo está usando referente al Espíritu del hombre aquí, haciendo un tipo de contraste entre el cuerpo y el espíritu, si somos cuerpo y espíritu. Si Cristo está en vosotros, dice, si Cristo mora en ti, el cuerpo, si lo que pertenece a mi cuerpo mortal, está muerto a causa del pecado. En mi propio cuerpo mortal no encuentro el poder. No hay el poder en mí de hacer lo que debo hacer, lo que honra a Dios, etc. Pero Dios, sin embargo, ese gran pero, Dios viene y por su Espíritu me vivifica mi espíritu. A mi espíritu da vida. Y esa vida es en verdad la vida del Espíritu de Dios morando en mí. Dice a causa de la justicia. Y me parece que eso es referente a lo que Pablo explica en Romanos 3 y 4, el hecho de que es la justicia de Cristo que vale en nuestro lugar y que también es efectivo para producir verdadera justicia en nosotros. Entonces, si Cristo está en ti,
En tu cuerpo es muerte. Por eso seguimos con tentaciones, seguimos pecando, porque este cuerpo vive bajo esas tentaciones de la carne. Pero nuestro espíritu vive. Por eso en momentos aún de gran tentación podemos encontrar ese poder de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, porque es el Espíritu de Dios morando y obrando en nosotros, obrando esa justicia de Cristo en nosotros. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahí está. El poder que tenemos en nuestras vidas es a base de que Dios levantó a Cristo, se le dio vida a Él, y esa es la evidencia de que Dios puede venir y a nuestro espíritu da vida. La evidencia es la resurrección, el poder de la resurrección. ¿En qué consiste el poder de la resurrección? Es el poder de dar vida a un cuerpo mortal. ¿Y qué hace Dios con nuestros cuerpos mortales, muertos espiritualmente hablando? Es decir, en mi cuerpo mortal por la carne pecaminosa en la que vivo, no tengo el poder de hacer lo que honra a Dios, de obedecer a Dios, de someterme al corazón de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y me vivifica, me da vida a mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Entonces la realidad del creyente, su nueva realidad en Cristo es que aunque vivo en este cuerpo muerto, influenciado por la carne pecaminosa, hay algo que vive en mí. Y eso que vive en mí es totalmente opuesto a la carne, resiste siempre a la carne y me da el poder de vivir conforme a la ley, el corazón de la ley, lo que hay en el corazón de Dios. Me da el poder de vivir una vida justa, de justicia verdadera. Me da nuevos deseos. Es una nueva vida. Vivifica. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora llegamos a los versículos 12 y 13. Así que, y aquí viene este gran así que, a base de lo que es cierto, que Dios vino, nos dio nueva vida en Cristo, y esa nueva vida debemos confiar en la realidad de esa nueva vida a base de la resurrección en que Dios dio nueva vida a Cristo. Entonces, según esa verdad, ¿cómo debemos entonces responder? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder a esta verdad? Así que, hermanos, y noten aquí un término clave: deudores somos. Ahora, Pablo elige sus términos a propósito. Y elige el término deudor para enfatizar algo aquí. Es como que si alguien fuera a recibir una herencia enorme, ponemos ahí $100 millones. Inmediatamente delante de Dios, ese creyente está bajo cierta deuda o obligación en cuanto a lo que Dios le ha dado, el privilegio que Dios le ha dado. Recuerdo cuando una familia cristiana estuvo en un choque terrible en la cual se quemó el carro y murieron todos sus 6 hijos. Después del juicio y todo, porque hubo un juicio contra una empresa que era causa de su camión, que produjo el accidente, el choque, y al final esta familia recibió una recompensa ahí legal de más o menos $100 millones. Y recuerdo un amigo
que cuando estábamos conversando del tema, cuando salió el tema hace muchos años, dijo, ¿qué obligación tiene esta familia ya? Porque aunque han perdido su familia, han recibido algo con lo cual pueden bendecir a muchos ministerios por generaciones. Es decir, ya que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, inmediatamente estamos bajo una obligación. Deudores somos. Ahora, Pablo aclara, no somos deudores a la carne. Y ahí es como la primera explicación de esta bella verdad, de que en mi cuerpo mortal siento que soy deudor a la carne muchas veces. Siento que la carne a veces domina en mí, como que no tengo otra opción más que hacer lo que mi carne quiere. Y Pablo cierra esa puerta. No hay una tentación en la cual Dios no nos ha dado un escape, dice Pablo en Corintios. Es decir, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y mira el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Creo que Pablo está diciendo aquí simplemente, si en el transcurso de tu vida simplemente haces día tras día tras día lo que tu carne demanda, vas a morir. Se va a revelar que nunca recibiste esta vida, el Espíritu de Dios morando en ti. No eres un creyente verdadero. Mas, si la realidad en ti es esta, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, dos ángulos y con esto terminamos. Un ángulo es el ángulo de la seguridad aquí. Y es que Pablo quiere enfatizar una seguridad que el creyente tiene. El Espíritu mora en ti, descansa creyente. Él está comprometido con obrar esta nueva vida en nosotros. No estamos, bajo ninguna obligación a la carne. Vivimos en el Espíritu. Pero el otro lado es esto. Es por un lado seguridad, por el otro lado es la obligación. Pablo nos está llamando a vivir conforme a lo que es nuestra realidad. Y vivir conforme a la realidad de esta nueva vida en nosotros significa que tenemos nosotros que disciplinarnos para hacer morir las obras de la carne. Y si tú no encuentras ningún poder en ti para constantemente decir no a las tentaciones de la carne en ti, si no encuentras en ti el poder de hacer morir las obras de la carne, es que no tienes el Espíritu Santo ayudándote. Pero con esa realidad, esa seguridad del Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿cómo vivimos? Constantemente disciplinándonos para hacer morir las obras de la carne. Mira, la vida del creyente es una vida en la cual Dios constantemente nos está empujando, constantemente tiene su mano en nuestro pecho, empujándonos hacia más obediencia, revelando más maneras en las que la carne tiende a dominar en nuestras vidas. Mira, los 22 años que yo tengo viviendo, buscando honrar a Dios con toda mi vida, ya soy mucho más sensible al pecado que hace 20 años. Porque el Espíritu constantemente me está empujando. ¿Y cuál es dónde voy para sentir yo esa seguridad de que realmente pertenezco a Dios? Porque aunque muchas veces no desobedezco a Dios y muchas veces caigo en tentaciones, en pecado, siento observo que el Espíritu está dominando más mi vida. Y mientras Dios revela más pecado en mí, respondo buscando obedecer al Espíritu y no a la carne. Es decir, estoy aprendiendo lo que significa hacer morir las obras de la carne. Pero en realidad es un aprendizaje
a diario de nuevas maneras en que la carne quiere dominar a nosotros y tenemos que constantemente hacer morir a esta y esta otra tentación. Y así es la vida cristiana. Pero toda esa disciplina de hacer morir las obras de la carne en la vida del creyente tiene una base que es que sé que pertenezco a Dios y es el poder del Espíritu de Dios obrando toda esta realidad en mi vida. Aquí Pablo nos está llamando de manera muy poderosa a vivir conforme a lo que es real en nosotros y aferrarnos a la disciplina de decir no a la carne, hacer morir las obras de la carne en nosotros para encontrar esa vida que es ahora la nueva vida del Espíritu de Dios morando en nosotros, obrando esos nuevos deseos. Y también hay una referencia aquí en el corazón de Pablo a que esta vida se va a dar en la vida eterna ahí con Cristo. Entonces, hermano, respondamos a esto. Debemos responder animados, motivados para seguir en la batalla contra la carne, contra los deseos de la carne, haciendo morir las obras de la carne en obediencia a Dios, a base del Espíritu que mora en nosotros. Que Dios nos ayude esta semana a vivir con esa seguridad, también con esa disciplina de hacer morir las obras de la carne. Dios te bendiga.